Y bueno amigos, listos para un nuevo video, por supuesto información Real Madrid, tratando siempre de que sea de la mejor calidad posible, analizando con ustedes situaciones que me han parecido interesantes, comentables por lo menos ya en como una especie de un segundo parón que va a tener el Real Madrid. La gran diferencia es que los chicos van a tener la oportunidad de poder disfrutar de unas mini vacaciones, unos 10, 9 días aproximadamente, para preparar bien un partido y no va a haber el asqueroso riesgo del tema del parón de selecciones. Así que bueno, vamos a comentar unas cositas muy interesantes que me he estado encontrando. Vamos a comentar algo de una posible sanción a Lewandowski y a Joao Cancelo, que ya les digo yo que eso no va a suceder y que bueno, básicamente vamos a poder analizarlo aquí. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando muchachos, vamos a repasar unas cuantas situaciones que me he estado encontrando y que la verdad me han parecido muy llamativas. Me gustaría empezar hablando por algo que se empezó a comentar realmente hace bien poco, en el que, bueno, analizan varias situaciones. Entre esas cosas, especifican el siguiente texto que les voy a leer y lo analizamos. Dice: el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol es rotundo en este asunto y dice que si un futbolista fuerza la amonestación para cumplir partido de sanción, debe cumplir el del castigo y otro adicional, es decir, dos. Y ese fue el caso de Lewandowski y Cancelo. Parece, yo este partido no lo vi, tengo que reconocerlo, pero lo que he estado leyendo, me he estado investigando, me he estado informando, que tanto Joao Cancelo como Lewandowski se han buscado la tarjeta que les hacía falta para cumplir el ciclo de una manera absolutamente descarada, que a menos eso es lo que pretende hacer ver la gente, y que evidentemente esto debería ser sancionado por la manera en la que ha fingido o ha intentado sacar la amarilla para no perderse el clásico, o que no existe el riesgo de perderse el clásico. Les voy a decir una cosa, a ver, si aquí se cumplieran las reglas, o en el fútbol español como tal, evidentemente hubieran múltiples situaciones que nos encontráramos casi todas las semanas, sobre todo en situaciones que van relacionadas con el Barça. Más que todo eso, las reglas con el Barça casi siempre suelen ser un poco diferentes y es evidente que tendrían que ser sancionados y por ende tendrían que perderse ambos el partido del Bernabéu contra el Real Madrid. Y no quiero sonar soberbio ni tampoco sobrado ni nada por el estilo, pero no me molestaría honestamente, primero, para empezar, que los amonestaran o que les sancionaran, no me molestaría en lo absoluto, pero sí les voy a decir que también me gustaría que jugaran este partido estos dos chicos. Les voy a explicar por qué. El Madrid tiene unas altas posibilidades de poder ganar a esta gente un partido de fútbol en unas condiciones normales, y incluso se puede dar un escenario como el último clásico en el que el Madrid gana 4-0 perfectamente. También podemos perder en el Bernabéu, puede pasar también. El Madrid entra en unas relajaciones a veces o sencillamente en algunos cambios de Ancelotti absolutamente ridículos. Pero quiero decir con todo esto que no me molestaría y de verdad creo que es lo mejor, porque sé que si les llegamos a ganar, incluso antes en la previa, van a empezar a decir si nos ganan es porque estos corruptos agarraron, hicieron que sancionaran a Íñigo, a Lewandowski, a Cancelo. Entonces yo particularmente prefiero que estos chicos estén presentes con total normalidad. De verdad no me preocupa, me molesta realmente, porque si fuera en el lado del Real Madrid hubiera un escándalo absolutamente desquiciante y el CTA o la red seguramente estaría buscando jodernos. Pero de verdad, honestamente, lo deportivo no me preocupa en lo absoluto y creo que nos va a venir hasta bien poder ganarle con sus mejores futbolistas dentro del campo, que creo que el Madrid está en una alta posibilidad de ganarle. Una de las cosas que me gustaría comentar rápidamente, ya para cerrar con lo que publica José Félix, que me pareció interesante, es alguien que se llama Mikud, que bueno, creo que es ex internacional francés, como aparece que aquí, que dicen lo siguiente: de verdad el Real Madrid no se hace preguntas sobre la actitud de Mbappé, en la que bueno, hay una imagen que se hizo muy famosa en el que se ve a Mbappé visiblemente molesto o descontento por el cambio que termina haciéndole ayer, hace mucho calor, Luis Enrique en el partido contra el Olympique de Marsella. Sabemos todos que este es el clásico francés y que bueno, ningún futbolista seguramente querrá perderse esto. Además es un futbolista, seguramente el mejor futbolista del mundo en la actualidad. Me parece bastante curioso porque este tipo de cosas que
llevamos viéndolo de Mbappé mucho tiempo, no se decían cuando no había ningún tipo de vínculo, al menos que se medio supiera con el Real Madrid. Es bastante ridículo y quiero que les colocarles rápidamente una imagen de Luis Enrique que de verdad no pasó desapercibido para mí porque le han preguntado, perdón, no solamente por el tema este de que le ha sustituido, sino que también le han preguntado por una serie de insultos que ha recibido Mbappé y es que me parece bastante curiosa esta imagen de Luis Enrique. Pour insultant, est-ce que vous savez si vous étiez adressé ou non? Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Contra 15 ella se la de estudiar. Yo no he visto nada, de nada. Je n'ai rien vu du tout. Bueno, esto es lo que les decía Luis Enrique. Es evidente que Luis Enrique ahí tiene un temita bastante raro con el tema de Kylian Mbappé. Probablemente sean órdenes de arriba o, como él mismo dice, buscando adaptar su equipo, acostumbrarse a estar sin este chico. Pero honestamente yo no entiendo este tipo de críticas tan ridículas cuando un jugador está seguramente como está Mbappé, que ya no está contento donde está, en el que no hay buena relación aparentemente con ciertas personas dentro del club y encima te hacen este trato. Creo que es bastante normal la actitud que tiene. No sé si yo me estoy equivocando y espero saber sus opiniones, pero un futbolista de esta talla no puede echarse la pechofriada de ponerse contento porque le sacan en el partido más importante de la liga. Es que es absolutamente ridículo. Además que el partido no estaba ni siquiera resuelto. Empecemos por ahí. Por eso de verdad me parece absolutamente ridículo lo que estamos haciendo y viendo en este tipo de situaciones. Pero bueno, como siempre, cuando un futbolista va por el Real Madrid, o es mucho dinero y con eso se pueden construir hospitales, o sencillamente se preocupan por dónde va a jugar. Siempre hay un pero cuando el Real Madrid va a fichar un futbolista. Y la historia, al menos la mayoría de la historia, nos ha demostrado que el club ha sabido gestionar este tipo de situaciones. De verdad me parece absolutamente ridículo tanto la actitud de Luis Enrique como la actitud de la gente que está preocupada por el Real Madrid, gente francesa preocupada por el Real Madrid. Es que me parece bastante increíble. Cerramos este video, muchachos, con esta información de José Félix Díaz, que ustedes saben que este hombre maneja buena información, tuvo su patinazo, creo que la única mancha que yo creo que le podemos poner a su carrera en cuanto al tema informativo es lo del tema de Kylian Mbappé, pero bueno, lo cierto es que este hombre da dos nombres que el Madrid tiene muy avanzados, sobre todo el nombre del francés, central francés Leny Yoro, de 18 años, y el que el Real Madrid parece que lo tiene bastante avanzado. Es un futbolista con unas características que gustan al Real Madrid, tanto a nivel futbolístico como a nivel edad. Sabemos que el Madrid tiene mucho tiempo siguiendo esta línea o esta tendencia de fichar futbolistas jóvenes y de esa manera poder asegurarse el futuro de alguna manera. Ahí están los casos de Arda Güler, que bueno, Arda Güler, que seguramente es el caso más reciente, Vinicius, Rodrigo, Militao. Vamos a decir que salvo el caso de Renier, creo que todos estos últimos casos podemos decir que han sido un éxito total. Pues bueno, encaja perfectamente en todo, además que todo sigue su curso, parece que el futbolista está decidido a dar ese paso al Real Madrid. Es importante que finalice contrato en el año 2025. Parece que el Lille, creo que fue este chico, le estaba pidiendo 100 millones de euros al Real Madrid, algo evidentemente inviable, no solamente el día de hoy, sino seguramente en el mismísimo verano. Y que bueno, evidentemente al acercarse la fecha cumbre, porque tendrían que desprenderse de él en el caso de que no renovara su contrato, el Lille seguramente se vea obligado a bajar ese precio y parece que el Real Madrid lo tiene bastante avanzado en ese aspecto. No es un central que tengo muy catalogado, pero lo cierto es que José Félix publica que es una de las prioridades actualmente del Real Madrid y que lo tiene bien encaminado. Pero uno de los nombres que me ha parecido curioso, que no lo conocía, es el de Mastantuono, que es un centrocampista argentino que juega en River y que bueno, básicamente no está tan contrastado, tiene tan solo 16 años, pero lo que he estado leyendo es que es un futbolista que ha tenido un impacto espectacular en River Plate desde su debut y que evidentemente es una joya de la cantera del millonario argentino. Y la verdad, como les digo, soy muy poco de ver partidos ajenos a algunos que me gustan en la Premier o al Real Madrid. De verdad, me cuesta ver alguno que otro de la Champions. O sea, yo el último partido que vi del Bayern fue el que jugaron contra el Manchester City. O sea, les estoy hablando de que afuera del Real Madrid no es que siga una Liga X, mucho menos el fútbol sudamericano, que de verdad lo encuentra un nivel bastante bajo, y parece que el Madrid tiene eso ahí bajo la lupa. Les interesa este centrocampista que parece que tiene el talento para ser un jugador diferencial. Es una apuesta un poco más arriesgada que la de Leny Yoro,
pero según cuentan, el Madrid lo está estudiando hace algún tiempito y les convence cada vez más la idea de ofrecer un contrato, una intento de contratación a este chico de tan solo 16 años y que ya está deslumbrando en el fútbol argentino. Así que bueno, dos piezas que parece que el Madrid va a mover este verano. Vamos a ver, lo de Lenny Yoro me gusta bastante, sobre todo teniendo en cuenta que hay que ver cómo responden tanto Militao como Álava, que ya demostraba síntomas de decadencia, cómo responden a estas lesiones absolutamente críticas que ambos sufrieron. Háganme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.